Andrés agarró el volante con fuerza. La luz roja del semáforo parecía interminable. Eran las 3 de la madrugada y el reloj marcaba 14 horas desde que había empezado a conducir. Su espalda gritaba por un descanso, pero su cuenta bancaria le suplicaba que tomara un turno más. Justo por eso, acababa de rechazar un viaje largo. Sabía que aceptar esa carrera significaba sacrificar el poco sueño que necesitaba para rendir al día siguiente. Esto no puede seguir así, se dijo mentalmente mientras los minutos pasaban lentamente en el tablero. No obstante, ojo, lo que él ignoraba era que en solo 6 meses, su dependencia de los turnos para subsistir se terminaría. Su vida estaba a punto de dar un giro dramático, aunque primero tendría que llegar al punto más bajo para poder ascender. Andrés a sus 32 años llevaba 8 de ellos manejando un taxi por las calles de la Ciudad de México. Sus ingresos mensuales fluctuaban entre 15,000 y 18,000 pesos mexicanos, pero esta cifra estaba completamente ligada a la cantidad de horas que pasaba frente al volante. La trampa era simple y despiadada. Si se enfermaba no había paga. Si el vehículo sufría una avería, perdía días completos de trabajo y dinero su esposa. Laura complementaba el hogar con un empleo de medio tiempo en una papelería, pero aún así apenas lograban cubrir el alquiler, los víveres y la colegiatura de sus 2 hijos. Andrés anhelaba descansar, pero, sin embargo, descansar significaba quedarse sin un solo peso. Era un círculo vicioso del que parecía imposible escapar. Su rutina no variaba. Se levantaba a las 5 de la mañana, dejaba a sus hijos en la escuela, e inmediatamente comenzaba su jornada. Volvía a casa después de las 9 de la noche, completamente exhausto, con energía solo para cenar algo rápido. Los fines de semana se autoimponía turnos dobles para poder cubrir cualquier imprevisto financiero. Su existencia se había convertido en una repetición agotadora sin fin. Una noche de julio, después de dejar a un cliente en una zona acomodada de la ciudad, Polanco, Andrés recogió a un señor de unos 40 años, vestido de traje y con un portafolio de cuero. El hombre leía tranquilamente en su tableta, proyectando una imagen de absoluta calma, libre de preocupaciones. Andrés sintió una punzada de sana envidia. ¿Trabajas mucho en las noches?, preguntó el pasajero mientras guardaba su dispositivo. Andrés asintió con un cansancio que se sentía hasta en su voz. ¿Todos los días? ¿A veces doble? ¿No me queda de otra? El hombre lo miró con un interés genuino. Yo también estaba ahí. Continuó con total naturalidad. Trabajaba en construcción 12 horas al día. Ahora trabajo 6 y gano más que antes. Andrés frunció el ceño, completamente incrédulo. ¿Cómo es eso posible?, preguntó. ¿Te ascendieron? ¿O qué te pasó? El hombre le ofreció una sonrisa enigmática. Dejé de vender mi tiempo y empecé a vender activos. Acto seguido, descendió en su destino sin dar más explicaciones. Andrés no entendió la frase en el momento, pero esa idea se le quedó clavada en la mente como un mantra. Esa noche, antes de acostarse, buscó la definición de activo en su teléfono. Encontró muchísimas explicaciones complejas, llenas de jerga financiera que desconocía, hasta que dio con una descripción sencilla y directa. Un activo es algo que pone dinero en tu bolsillo sin que tengas que estar presente. Leyó en voz baja para no despertar a Laura. Los ejemplos le confirmaron la verdad. Propiedades en renta, negocios automáticos, productos digitales, inversiones que dan ganancias. Todo eso sonaba demasiado lejano para su realidad. Sintió al mismo tiempo esperanza y un profundo escepticismo. Eso es para gente con capital, no para mí, se dijo mientras apagaba el celular. Sin embargo, ojo, algo ya se había encendido en su interior. Una pregunta incómoda comenzó a taladrar su mente. ¿Y si realmente existe otra manera de generar ingresos? ¿Una que no dependa de su tiempo? Durante las semanas siguientes, Andrés empezó a notar una realidad que siempre había estado allí, pero que nunca había querido ver con claridad. Mientras él invertía 14 horas diarias para apenas ganar 500 pesos, otras personas generaban esa misma cantidad o incluso más sin salir de sus hogares. La disparidad era abismal y lo hacía sentir como un ingenuo. Vio a un vecino que rentaba 3 habitaciones en su azotea por 2,000 pesos. Cada una escuchó el caso de un compañero taxista que vendía accesorios para vehículos por internet ganando 8,000 pesos al mes sin manejar inventario. Incluso Laura le contó que una de sus amigas ganaba 2,000 pesos extra vendiendo plantillas de Excel. Todas estas personas compartían un punto crucial que Andrés finalmente entendió a profundidad. Habían creado algo que producía dinero sin exigir su presencia constante. Habían trabajado duro, una sola vez para poder cobrar el fruto de ese esfuerzo. Muchas veces, mientras Andrés intercambiaba su tiempo por dinero, hora a hora, ellos vendían soluciones que se multiplicaban sin su intervención. Decidió poner en marcha un pequeño experimento muy simple, pero revelador. Anotó en su libreta cuánto ganaba realmente por hora después de restar los gastos de combustible, el mantenimiento y el desgaste del vehículo. El resultado era entre 60 y 80 pesos. Luego, calculó cuántas horas dedicaba al trabajo al mes, casi 300,
El resultado lo impactó con la fuerza de un golpe. Multiplicó las cifras y confirmó la verdad que ya intuí, pero que nunca había podido cuantificar. Estaba atrapado en un ciclo donde trabajar más no equivalía a más libertad, solo a más agotamiento. Si de verdad quería transformar su vida, necesitaba crear algo que trabajara para él, ya sea mientras dormía o compartía tiempo de calidad con su familia. El primer obstáculo se presentó de inmediato. No tenía el capital necesario para invertir. Tampoco disponía de tiempo libre ni la energía para iniciar un gran proyecto que demandara meses de preparación. Pero, sin embargo, recordó esa búsqueda nocturna que le cambió la vida. Los activos no siempre requieren dinero inicial. A veces, solo se necesita esfuerzo concentrado al principio y una buena capacidad de replicar ese resultado. Después, Andrés poseía una habilidad que pocos valoraban, pero que utilizaba a diario. Conocía la Ciudad de México como la palma de su mano. Sabía de atajos secretos, horarios de tráfico exactos, zonas seguras y las mejores rutas rápidas. Toda esa información tenía un valor incalculable para miles de conductores, pero él nunca la había considerado como un producto vendible. Siempre asumió que lo que él sabía era conocimiento común, que todos los taxistas manejaban la misma información. Estaba completamente equivocado y estaba a punto de descubrirlo. Una tarde de agosto, mientras esperaba en un sitio de taxis aburrido, Andrés entró a un grupo de WhatsApp de conductores, donde usualmente se limitaban a compartir quejas y chistes. Escribió tímidamente, con algo de vergüenza: ¿alguien de ustedes pagaría por un mapa con las mejores rutas y horarios para evitar el tráfico intenso? Las respuestas lo tomaron por sorpresa de inmediato. Yo pagaría 100 pesos fácil, si lo que ofreces es bueno, respondió uno de forma instantánea. Si además de rutas incluye zonas de alto flujo de pasajeros, hasta 200 pesos, añadió otro. Súbelo a alguna plataforma donde pueda descargarlo y te lo compro ahora mismo, escribió un tercero. Andrés sintió una mezcla de emociones extrañas. Había emoción por el potencial y miedo por lo desconocido. Tenía toda la información valiosa en su cabeza, conocía cada truco para aumentar las ganancias. Pero, sin embargo, nunca había vendido un producto digital. No sabía cómo empezar y dudaba de si funcionaría. El miedo al fracaso estuvo a punto de frenarlo. No obstante, la necesidad de cambio fue más fuerte. Esa misma noche, investigó durante horas cómo crear y vender productos digitales sin invertir dinero. Descubrió plataformas gratuitas que le permitían subir archivos PDF y cobrar automáticamente por cada descarga. No necesitaba una costosa página web ni publicidad pagada. Solo tenía que organizar todo lo que ya sabía en un formato útil para los demás. Durante 2 intensas semanas, después de sus agotadores turnos, Andrés trabajó incansablemente en un documento de 30 páginas, que incluía mapas detallados, rutas optimizadas, horarios pico por zona y consejos prácticos adquiridos en 8 años de experiencia. Agregó zonas de alta demanda para cada día de la semana, basadas en patrones y eventos. Incluso incluyó trucos para evitar retenes, estrategias para maximizar las ganancias y los errores costosos que debía evitar el conductor. Lo tituló Guía del Conductor Inteligente CDMX y diseñó una portada sencilla usando una herramienta gratuita. Su corazón latía a 1000 por hora cuando finalmente subió el archivo a la plataforma. El primer día de septiembre, Andrés anunció la guía en 3 grupos de conductores, fijando el precio de 150 pesos por copia. Escribió una descripción persuasiva y adjuntó capturas de pantalla de algunas páginas. Luego, esperó ansioso, revisando su celular cada 5 minutos. En tan solo 48 horas, había vendido 23 copias digitales, lo que significaba 3.450 pesos directos a su cuenta bancaria, dinero que había llegado sin necesidad de estar sudando frente al volante en el tráfico infernal. Andrés no podía creer el saldo y Laura tampoco cuando él se lo mostró lleno de euforia. ¿La gente pagó por algo que ya sabías?, preguntó ella con asombro genuino. Andrés asintió con una sonrisa que no había tenido en meses. Y puedo venderla 1000 veces más sin hacer nada de trabajo extra. Explicó: cada venta es ganancia pura porque el trabajo ya está hecho. Era su primer activo verdadero. Pero, sin embargo, apareció el primer obstáculo que no había considerado. Algunos de los compradores comenzaron a solicitar actualizaciones, rutas nuevas, por cambios viales, modificaciones en los semáforos, zonas de construcción que ahora bloqueaban calles. La guía necesitaba un mantenimiento constante para seguir siendo útil y valiosa. Andrés se dio cuenta de algo fundamental. Un activo también requiere de un mantenimiento ocasional para no volverse obsoleto. Si quería que continuara generando ventas consistentes, debía mejorarlo cada cierto tiempo. Dedicó 2 tardes completas a actualizar el contenido con nueva información y lanzó una segunda versión mejorada. Esta vez el precio subió a 200 pesos porque incluía más contenido.
y estaba completamente al día. Los compradores originales recibieron la actualización gratis como una bonificación, lo que generó un tsunami de comentarios positivos. En los grupos de conductores en un mes completo, había ganado 8,000 pesos extra sin haber agregado un solo turno de taxi a su ya pesada agenda. Andrés comprendió una verdad crucial que transformó su manera de pensar. Estaba creando un ingreso pasivo, pero, sin embargo, no era pasivo en el sentido estricto que pensaba al inicio. Era un ingreso que no dependía de su tiempo activo minuto a minuto. La diferencia era enorme y totalmente revolucionaria para él. Mientras manejaba su taxi en el tráfico, la guía se vendía automáticamente en segundo plano. Mientras dormía profundamente recuperando energías, alguien la estaba comprando en otro punto de la ciudad. Mientras jugaba con sus hijos los domingos, el dinero seguía llegando sin interrupciones. Por primera vez, en 8 años de trabajo constante, Andrés estaba ganando dinero sin estar físicamente presente para generarlo. Esa sensación de libertad incipiente era adictiva, y lo motivó a seguir construyendo más activos, usando su misma estrategia probada. Pero el cambio más significativo en su vida llegó cuando aplicó el mismo principio a otra área de conocimiento que poseía. Si su manejo experto de rutas y tráfico tenía un valor real, tal vez su experiencia completa como taxista también podía ser monetizada. Andrés se enfocó en crear un segundo producto más ambicioso, un curso titulado Cómo ser taxista en CDMX, permisos, costos reales y estrategias probadas. Incluyó información detallada sobre trámites, la inversión inicial necesaria, los gastos mensuales promedio, las mejores zonas para trabajar y los errores costosos que los nuevos debían evitar. Lo puso a la venta por 300 pesos. Lo compró gente que quería entrar al negocio, pero no tenía idea de por dónde empezar o cuánto dinero necesitaban realmente. En octubre, había vendido 50 copias digitales, agregando 15,000 pesos adicionales a su bolsillo. Su ingreso mensual total se disparó de 18,000 a 31,000 pesos, sin haber aumentado un solo turno de trabajo. Laura fue testigo del cambio tangible en las finanzas y en el estado de ánimo de Andrés, y le propuso una idea que él no esperaba. ¿Y si yo hago lo mismo con todo lo que sé de papelerías? Ella llevaba 5 años organizando inventarios y sabía a la perfección cómo llevar el control de productos sin complicaciones. Creó una plantilla profesional de control de inventario para pequeños negocios, con instrucciones claras y ejemplos prácticos. La puso en venta en grupos de Facebook de emprendedores a 100 pesos la descarga. En solo 3 semanas, había generado 4,000 pesos, trabajando solo unas cuantas horas desde casa. Juntos, habían descubierto una verdad poderosísima. Los activos no son solo propiedades millonarias o grandes inversiones en la bolsa, como creían antes, son cualquier cosa que genere ingresos de forma repetida, sin requerir una presencia constante. Puede ser un conocimiento empaquetado, una experiencia documentada, una habilidad transformada en producto o una solución a problemas cotidianos. Para noviembre, con una confianza cada vez mayor, Andrés tomó una decisión radical que lo asustaba, pero al mismo tiempo lo llenaba de emoción. Redujo sus turnos de taxi de 14 a solo 8 horas diarias. Perdió 5,000 pesos de su ingreso directo por conducir menos tiempo, pero sin embargo ganó algo infinitamente más valioso. Ganó tiempo libre para poder crear más productos digitales sin sentir que se agotaba en el intento. Lanzó una tercera guía sobre mantenimiento preventivo de vehículos con calendarios y costos reales, y una cuarta enfocada en la gestión inteligente de gastos para conductores. Cada una se vendía en 350 y 300 pesos según su complejidad. Sus ingresos mensuales por productos digitales se estabilizaron en 23,000 pesos. Sumado a lo que ganaba conduciendo solo 8 horas diarias, alcanzó la increíble cifra de 38,000 pesos mensuales en total. Estaba ganando el doble, trabajando casi la mitad del tiempo. La matemática de la libertad finalmente estaba de su lado. Pero lo más importante para Andrés no fue el aumento de dinero, fue la recuperación del tiempo perdido con su familia. Ahora desayunaba tranquilo con sus hijos antes de llevarlos a la escuela. Dormía 7 horas completas cada noche, sin despertarse pensando en la deuda. Tenía energía real para jugar con ellos los fines de semana. Su espalda dejó de dolorar por las largas y tensas jornadas al volante. Su relación con Laura mejoró notablemente al reducirse el estrés financiero y compartir más momentos. Y todo eso fue posible porque dejó de vender únicamente su tiempo limitado y comenzó a vender su conocimiento, el cual se podía replicar infinitamente. En diciembre, justo un año después de aquella conversación reveladora con el pasajero enigmático, Andrés revisó sus números completos en una hoja de cálculo simple. Había creado 5 productos digitales diferentes que en conjunto le generaban entre 20,000 y 25,000 pesos al mes de forma casi automática. Sus turnos de taxi se habían reducido a solo 6 horas diarias.
lo que le proporcionaba 15,000 pesos estables. Ganaba 40,000 pesos mensuales en total, trabajando literalmente la mitad que antes. Sus productos seguían vendiéndose todos los días, sin que él tuviera que hacer nada nuevo. Esto era un activo en pleno funcionamiento. Andrés entendió profundamente que la clave de su cambio no era dejar de trabajar o volverse rico en un abrir y cerrar de ojos. La clave era construir sistemas inteligentes que trabajaran para él de forma paralela a su trabajo principal. No necesitaba ser un empresario sofisticado, ni tener un capital inicial inmenso. Solo necesitaba identificar qué conocimiento valioso poseía que otros necesitaban, Desesperated, y empaquetarlo de forma sencilla para que pudiera venderse una y otra vez sin límites esa noche. Mientras cenaba en paz con su familia, recordó la frase del pasajero que había reestructurado su perspectiva. Dejé de vender mi tiempo y empecé a vender activos. Ahora Andrés comprendía cada palabra de esa frase poderosa. No se trataba de magia ni de suerte. Era una estrategia clara con ejecución constante. Era tomar lo que ya sabes y transformarlo en algo que otros pueden comprar sin que tengas que repetir el esfuerzo. Su vida aún no era perfecta. No obstante, era radicalmente diferente a la de un año atrás. Ya no vivía dependiendo de cada turno individual para sobrevivir el mes. Si se enfermaba una semana, sus productos digitales seguían generando ingresos. Si el coche se averiaba, tenía un respaldo financiero real. Si deseaba tomarse un día libre para ir al parque, podía hacerlo sin que su cuenta bancaria sufriera. Había construido lo que él llamó ingresos silenciosos. Esos que llegan sin hacer ruido, pero que lo cambian absolutamente todo. Andrés nunca dejó de conducir su taxi, y probablemente nunca lo hará. Le gusta su trabajo, le da una estructura y un contacto humano invaluable, además de seguir siendo una fuente de ingreso estable y predecible. Pero sin embargo, ahora maneja porque genuinamente quiere hacerlo, no porque no le quede ninguna otra opción viable para subsistir. Esa sutil, pero profunda diferencia transformó toda su percepción de la vida. Y todo comenzó con una pregunta simple que se hizo hace un año. ¿Qué conocimiento tengo que otros necesitan y puedo vender sin estar físicamente presente? La respuesta siempre estuvo en lo que ya sabía hacer. Solo necesitaba convertirlo en un package y valor. Hoy Andrés sigue vendiendo sus guías digitales cada semana. Algunas veces vende más copias, otras menos, dependiendo de la temporada, pero el dinero sigue llegando mes tras mes. No es una fortuna, pero es un flujo constante y en crecimiento. Y eso era exactamente lo que siempre buscó, que su esfuerzo se multiplicara sin tener que multiplicar sus horas de vida trabajada. Tenemos una comunidad muy activa en WhatsApp. El enlace está en la descripción. Él construyó activos reales con lo que ya tenía en su cabeza, y eso le dio algo que el dinero no puede comprar en ninguna tienda: tiempo libre para vivir su vida con presencia. Ahora dime, ¿cuál sería tu primer activo basado en lo que tú ya sabes hacer mejor que la mayoría?